En este video vamos a relatar el caso judicial que tiene por protagonista al abogado Martín Moncayo. Primero brindamos información básica sobre este juicio, después enumeramos cronológicamente cómo se fueron sucediendo los hechos, cómo se afectó el derecho a la defensa, obstruyendo la investigación de hipótesis y la presentación de pruebas. Contamos cuáles son las evidencias que apoyan la hipótesis de que se trató de recuerdos implantados y por último fundamentamos por qué creemos que el abogado Martín Moncayo es inocente. Vamos a intercalar también testimonios de abogados y psicólogos que defienden a Moncayo, entre ellos el abogado constitucionalista Daniel Sapsay, y que también refieren a la problemática de las falsas denuncias en general y al daño que implican para la salud psíquica de los hijos. El registro de algunos de estos testimonios fue dirigido por Germán Kral, un director de cine argentino que vive hace muchos años en Alemania. Nos vamos a detener en la literatura científica sobre las memorias implantadas, básicamente porque muchas personas creen que la memoria es meramente una fotografía de lo que pasó y lo que es más grave aún, los operadores de la justicia suelen tomar decisiones que afectan la vida de los demás apoyándose en prácticas pseudocientíficas que son desestimadas en otros países. En noviembre del 2021, un psicoterapeuta fue condenado en Italia por implantar falsos recuerdos de abuso en su joven paciente Sara mediante preguntas sugestivas y técnicas de imaginación guiada. Este caso es relatado en el artículo académico de Odgar y otros del 2022 que pueden encontrar en la bibliografía del primer comentario fijo. El tratamiento había ocurrido en el 2016 y perjudicó a Sara y a su padre. La condena se logró gracias a que las sesiones fueron grabadas. Sin embargo, en países como Argentina, donde no se graban las sesiones y las historias clínicas quedan a discreción del terapeuta, sería difícil obtener pruebas sólidas si ocurriera un caso similar. Por eso, los psicólogos y operadores de la justicia deben conocer más sobre los riesgos de la implantación de recuerdos. La información con la que yo conté proviene de la lectura del expediente, pero fundamentalmente del texto del alegato de la defensa que me fue facilitado, una intervención con la que finalizó el juicio por jurados, y de la información que recibí por parte de distintas personas que asistieron al juicio oral, ya que el acceso por pedido de la querella estuvo vedado al público por tratarse además de delitos sexuales y por involucrar a menores. Si bien el juicio fue filmado, el registro no está al alcance de la ciudadanía y como no son jueces profesionales quienes dan el veredicto, sino un jurado popular, tampoco existe una sentencia argumentada como para que sepamos cuáles fueron sus fundamentos. Eso para mí representa un problema ya que no existe posibilidad alguna de que la ciudadanía tenga acceso a los fundamentos de esta condena de primera instancia. Creo que es muy interesante tener en cuenta el fenómeno de las denominadas falsas denuncias, que es un fenómeno que tomó muchísima fuerza en Argentina, lamentablemente. Interpreta de alguna manera lo que cree toda una parte de la sociedad. Por un lado, toda la llamada progresía de almas buenas y un sector enorme de las mujeres que se sienten reivindicadas. Apelar a sostener y a llevar a cabo prácticas contrarias a derecho porque es lo que la gente que supuestamente y que de alguna manera históricamente ha sido perjudicada, se siente reivindicada. Vamos a hablar de un caso judicial en el cual Martín Moncayo Fonjase es acusado de abuso sexual por parte de una de sus hijas que actualmente tiene 22 años y por su exmujer en representación de otra de sus hijas que tiene actualmente 19 años. La ex esposa de Martín inició la denuncia tras una demanda de divorcio, algo que venía de la mano con el reparto de bienes. Durante el juicio, la defensa denunció la obstrucción probatoria por parte de los operadores de la justicia. Refiere al juez de instrucción y a las denunciantes. Por ejemplo, el juez de instrucción rechazó la solicitud de la defensa de pericias que evaluaran la personalidad de las denunciantes y las denunciantes se opusieron a que testifiquen en el juicio dos psicólogas y la persona con quien una de las hijas de Martín dijo haber perdido la virginidad.
Dicho en otras palabras, que no los dejaron investigar todas las hipótesis y presentar todas las pruebas que mostraban la inocencia de Moncayo, razón por la cual solicitaron la nulidad del juicio. La defensa también mostró que los testimonios eran contradictorios y argumentó que los recuerdos de abuso fueron implantados mediante terapias psicológicas dudosas, como la denominada terapia del trauma. El proceso penal se inició ante la Fiscalía Especializada en Violencia de Género del Distrito de San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Guillermo Martín Moncayo Fonjase fue declarado culpable por un jurado popular el 29 de agosto de este año, el 2024, en un juicio que duró 11 días corridos, tras los cuales fue condenado a una pena de 16 años de prisión. El veredicto al que arribó el jurado popular fue dictado en forma unánime por 12 votos por los cargos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, reiterado y agravado por resultar en grave daño de la salud física o mental de las víctimas y por haber sido cometidos por un ascendente. Hay dos demandas. Una iniciada por la hija que hoy tiene 21 años y otra iniciada por su exmujer en nombre de la hija de 19 años que tiene síndrome de Down. La condena en primera instancia fue apelada al Tribunal de Alzada por la defensa, que pidió también la nulidad del juicio, y fue apelada por la querella, que pidió 40 años de condena. Es decir, no hay todavía una sentencia firme. El expediente da cuenta de que en el año 2013 Martín le es infiel a su mujer con su socia en el estudio jurídico. Su mujer descubre esta relación y pinta la fachada de la casa del amante de su marido con la leyenda PUTA, lo digo así para que YouTube no nos embrome el video, marido y 4 hijos. PUTA, marido y 4 hijos. Tras este episodio, en el 2014, Moncayo abandona definitivamente el hogar conyugal. Martín tiene 3 hijas mujeres y un hijo varón, el mayor. La primera denunciante es la segunda de sus hijas, que en este video voy a llamar Ana, aunque su nombre no es Ana, y la segunda denunciante es su exmujer, pero lo hace exclusivamente en representación de su hija menor, la que tiene síndrome de Down, a la que tampoco llamaré por su verdadero nombre, sino que la llamaré Bea. Entonces, Ana y Bea. En el expediente, la exmujer de Moncayo cuenta que en el año 2018 la relación entre ella y Ana era difícil, porque su hija Ana tenía muchos exabruptos, sus hermanos le tenían miedo, era violenta con su madre, a veces le decía que la odiaba. Un día de ese año, Ana discute con su madre porque su madre le informa que como iban a operar al abuelo de Ana, padre de su madre, el abuelo se quedaría en su casa durante el postoperatorio. Ana y su madre discuten porque Ana no quiere que su abuelo viva temporariamente en su casa. Lo descalifica llamándolo viejo verde. En medio de la escalada, Ana le dice a su madre que ella también fue abusada. Sorprendida, la madre le pregunta quién abusó de ella y Ana dice que no revelará la identidad del abusador. Para tener una idea del clima social que se vivía por entonces en Argentina, el mismo mes y año que se da este episodio entre Ana y su madre, la actriz Thelma Fardín acusó públicamente al actor Juan D'Artés de abuso sexual con acceso carnal. Son tiempos en que se acentúa el estereotipo del varón violador, de la masculinidad tóxica. No es tóxico este o aquel varón, como puede serlo una mujer, sino que parece haber algo intrínsecamente tóxico en la masculinidad misma. La madre estuvo un año sin saber quién era el abusador y lo que hizo fue cambiarla de terapeuta y recomendarle una psicóloga experta en abusos, sin comunicar nada al padre y sin hacer la denuncia, puesto que Ana entonces era menor de edad y se supone que era su responsabilidad hacer la denuncia en ese momento. Ana describe a su madre como fría y estricta y dice que la denuncia las acercó. Por el contrario, dice ser más parecida a su padre, que es como un amigo para ella, y siguió considerándolo así y yendo a su casa, incluso después de haber recibido, por así decirlo, un golpe de memoria por parte de su segunda terapeuta, que le comunicó a ella y a su madre que el abusador era el padre. Es más, un año antes de hacer la denuncia judicial contra su padre, Ana y su padre filmaron como extras en la película de Germán Kral, Adiós Buenos Aires, porque Kral y Moncayo son amigos.
fue la segunda psicóloga experta en abusos la que dijo literalmente que en las primeras sesiones fue ella quien puso al padre. Esas son sus palabras, cuando Ana supuestamente no había dicho quién era el presunto abusador. La segunda terapia que hizo Ana fue durante algunos meses en paralelo con otra psicóloga recomendada a Ana por esta segunda psicóloga que realizaba terapia del trauma. Le ponía música y le decía que imaginara y recordara. Estas dos últimas terapeutas presuponen la teoría de la represión y recuperación de los recuerdos, es decir, que los recuerdos traumáticos se reprimen y salen a la luz en una terapia. Pero este tipo de terapia es desaconsejada especialmente como evidencia en procesos judiciales porque las memorias traumáticas, lejos de ser reprimidas, son intensas, intrusivas y lo que quieren los pacientes que tienen estos recuerdos es olvidar, no recordar. Además, existe evidencia de que técnicas de imaginación empleadas en la terapia del trauma favorecen la implantación de recuerdos falsos. A pesar de que la paciente era menor, no se informó al padre del tratamiento y no se hizo la denuncia por abuso. Las leyes 26.071 y 26.485 obligan a los servicios de salud públicos y privados a denunciar abusos contra menores y mujeres respectivamente, con responsabilidad por omisión en caso de incumplimiento. El alegato de la defensa señala que cuando Ana relata el abuso sexual con acceso carnal, habla de un bache negro. Y luego de hacer su segunda terapia, empieza a decir que los baches negros son penetraciones y, según el momento en el que testimonia en el expediente, varía la posición, el tiempo y el lugar. Las descripciones que dio Ana sobre los presuntos abusos fueron vagas, imprecisas, y nadie le repreguntaba en relación a esto para no, comillas, revictimizarla. Esto también es parte del reclamo de la defensa en torno a la obstrucción probatoria. Resumiendo los hechos, en el 2018 Ana asistió a su primera psicóloga, quien según la propia Ana no consideró que hubiera ocurrido un abuso real. Pero no se pudo explorar más esa cuestión porque Ana no levantó el secreto profesional de la psicóloga y no autorizó a la defensa a llamarla, a esta primera psicóloga, como testigo. Durante el 2018, Ana le expresó a su madre que fue víctima de abuso, pero sin señalar al autor. Sin embargo, la madre no lo informó ni al padre ni a la justicia. En diciembre del 2019, Ana comenzó a ver a su segunda psicóloga, quien señaló al padre como el presunto autor del abuso. Esta psicóloga no informó ni al padre ni a la justicia, pero sí informó a la madre. En el 2020, Ana permaneció en casa de su padre durante la pandemia, durante 15 días, y después de algunos meses lo acusó de abuso, lo que generó una relación tensa entre ellos. En diciembre del 2020, Ana le dice al hijo de la novia del padre que fue abusada. El hijo de la novia del padre se lo dice a la novia del padre y la novia se lo dice a Martín Moncayo, que le pregunta a su hija si fue abusada y quién fue. Pero en ese momento ella no quiso decirle de quién se trataba y Martín dijo que respetaba su decisión, pero que iba a insistir para saber de quién se trataba. Finalmente, un día Ana confronta al padre, le dice que abusó de ella por la manera en que le hacía caricias cuando volvía después del trabajo, le reprocha el comentario de cuando le crecieron los pechos a los 12 años y le dice que le pida disculpas, a lo que el padre le responde que no puede pedirle disculpas por lo que no hizo y la relación entre Ana y Martín empieza a volverse tensa. En el 2020, también la exmujer de Martín comenzó a investigar si Bea fue víctima de abuso, pero la primera psicóloga no encontró indicios de eso. En el 2021, la exmujer de Martín llevó a Bea a una segunda psicóloga, también experta en abusos, que consideró haber encontrado indicios compatibles con el abuso cuando interpretó un juego que Bea hacía con muñecas. Este tipo de interpretación es una prueba psicológica no fiable porque no se basa en criterios objetivos. El mismo año, Martín inició el trámite de divorcio y grabó a Bea negando el abuso. Pero en el juicio del 2024 se impidió que la defensa presentara esta grabación como prueba. A principios del 2022, la exmujer de Martín respondió al trámite de divorcio y presentó una denuncia
como representante de Bea. Días después, Ana presentó otra denuncia y Martín fue puesto en prisión preventiva. Tiempo más tarde, un perito recomendó que Bea no testificara en cámara Gesell, por lo que esa denuncia se basó en los testimonios de la madre y de la segunda psicóloga de Bea. ¿Qué puede ser más sugestivo que una terapia del trauma? Porque, digamos, la teoría indica que si una persona padece un trauma y no lo recuerda es por algo. No se puede forzar a que uno recuerde algo que no recuerda, para empezar. Segundo, está comprobado científicamente que si un abuso no fue recordado, que no es la mayoría de los casos, pues los abusos se recuerdan normalmente, si un abuso no fue recordado, no se va a poder recordar por más que vaya una psicóloga que le obligue a recordar o que lo induzca a recordar. Lo que suele pasar en esos casos y que uno sospecha es que el relato va a ser absolutamente fabricado, co-construido e implantado desde ya. Uno de los estudios más conocidos que muestra cómo los eventos traumáticos se recuerdan mejor es el de David Rubin y colegas del 2008, cuya referencia pueden encontrar en la bibliografía que dejamos en el primer comentario del video. La perito psicóloga de la defensa, Margarita Marzán, experta además en recuerdos falsos, señaló en el juicio que el sesgo y la manipulación de la segunda psicóloga es notorio cuando dice que ella le puso, esas son sus palabras, al padre. Ana no brindaba detalles del abuso, señala Marzán, solo hablaba de la periferia, sin reacciones de lo que sintió. Su relato era vago y confuso. Si ella hubiera sido penetrada a los 12 años, dijo, su primera psicóloga no podría haberle dicho que se trataba solo de fantasías y no hubiera seguido yendo a casa del padre como si nada hubiera ocurrido, ni habría sentido por el padre el mismo afecto del principio. Hay una falta de coherencia lógica ahí. En el expediente se relata un episodio, años atrás, cuando todavía Martín no se había separado de su mujer, en el que Ana llega a la casa, ve que su hermana mayor está abrazada a su papá y califica esa conducta como incestuosa, a lo que su hermana mayor responde que estaba loca, que esa no era una conducta incestuosa, sino una escena de afecto entre una hija y su padre. Esto está en el expediente. La primera psicóloga, la que le decía a Ana que de su relato no se desprendía ningún abuso, no pudo declarar en el juicio porque Ana no la relevó del secreto profesional. Es sorprendente que los operadores de la justicia permitan que no declare esta primera psicóloga, porque de esa forma todo lo que no conviene a la querella puede ser directamente borrado como si no hubiera existido, atentando contra el derecho a la defensa y quebrando la igualdad de armas con la que deberían contar tanto la querella como la defensa. En un caso como este, hay razones para priorizar el derecho a la defensa por sobre la confidencialidad del tratamiento, ya que el costo de una condena injusta es alto y el testimonio de la psicóloga se limitaría a las cuestiones relevantes para evaluar las hipótesis de la Fiscalía y la defensa. En la historia clínica, con esta segunda psicóloga, se consigna que Ana sostuvo en su terapia que perdió su virginidad con un amigo cuando ella tenía 18 años, lo que vuelve implausible que la haya perdido con el padre, como sostiene, cuando tenía 12 años. La hoja que consigna esta información no fue presentada por la psicóloga en el expediente y recién apareció cuando le fue solicitada en varias oportunidades. Literalmente Ana decía, fulano me desvirgó, me di cuenta por el sangrado. La psicóloga se excusó diciendo que ella era muy desordenada. Qué casualidad que justo perdiera el papel con esta información, ¿no? Por otra parte, el alegato de la defensa sostuvo que Ana buscó arreglar esta contradicción diciendo que a los 18 años en realidad había sido penetrada por el orificio posterior y que se enteró de eso en la clínica del Nordelta. Pero en esta clínica no figura que hayan atendido a Ana en esa fecha, solo que fue atendida en otro momento por una infección urinaria. En el juicio, Ana declaró que fue accedida por vía vaginal por su padre en 3 oportunidades. Hasta entonces su relato y la acusación del fiscal siempre describían, con contradicciones insalvables, 2 hechos de penetración. En el juicio oral apareció una tercera penetración que no había declarado antes.
Sigue diciendo el alegato del abogado defensor. En la denuncia, Ana habló de 2 hechos de penetración, a los 15 años. En la ratificación de la denuncia, 2 semanas más tarde apenas, dijo que fue a los 12. En la denuncia dijo que la primera fue en la casa en la que vivía con su madre y su padre y con sus hermanos, en posición cucharita. En la ratificación dijo que fue de frente. En la denuncia dijo que el segundo hecho fue en la casa en la que vivió Martín ya separado. En la ratificación dijo que fue en la casa de los padres de Martín. Difería el modo, el tiempo, el lugar y la edad. Las 2 declaraciones se hicieron con 2 semanas de diferencia. Ana contó que uno de los abusos con acceso carnal que habría cometido su padre tuvo lugar cuando ella lo visitó porque quería pedirle ayuda para terminar un trabajo para el colegio. Cuenta que estuvieron trabajando toda la noche y cuando se despertó a la mañana, desnuda y con el cuerpo dolorido, el padre ya no estaba ahí. Pero tener el cuerpo dolorido es algo esperable si una persona estuvo toda la noche despierta trabajando, y amanecer desnuda no es prueba de abuso sexual. El abogado de la defensa continuó diciendo, nos quieren vender que cuando uno es violado por el padre, se lo olvida. Hay una amnesia total. Y luego las terapias del trauma pueden resignificar los hechos y ayudar a recordar. Entonces, dice, una caricia pasa a ser un tocamiento del culo, otra caricia pasa a ser tocamiento de la vagina. Luego, para que recuerde, va a la terapeuta del trauma y el tratamiento consiste en acostarse, oír música y esforzarse por recordar un hecho traumático. Sesiones de 1 hora y media en la que se le dice recordá, recordá, recordá. Todo eso durante 1 año y 2 meses. Con la segunda y tercera terapeuta, de pronto aparecen nuevos episodios que Ana no recordaba. Por ejemplo, que un día, cuando volvieron con las mallas mojadas y hacía frío, el padre les habría pedido que le hicieran una fellatio, pero Bea, la hija más chica, se la habría mordido. El padre las habría insultado y habrían salido al balcón riéndose, llamándolo viejo choto. También surgieron supuestos recuerdos de que cuando se bañaban, el padre hacía que se tocaran entre ellas. La única palabra que conocemos acá es la de Ana, porque a Bea no la dejaron declarar en el juicio por tener síndrome de Down, ni siquiera en cámara Gesell, que es lo que se utiliza para que declaren niños y personas con discapacidades. Fueron Martín y su defensa los que pidieron la cámara Gesell, mientras que la ex mujer de Martín, que es en quien debería caer la carga de la prueba, nunca la pidió. Solo tenemos la palabra de la madre que dice lo que supuestamente dijo Bea, y de psicólogas ante las cuales en general Bea se negaba a declarar, y psicólogas que utilizaron con ella test proyectivos no respaldados por la evidencia científica. También se utilizó una persona discapacitada y que no se la dejaba ir a declarar justamente porque la discapacidad no implica que no pueda haber una cámara Gesell, ¿no? Esto es claro, porque de hecho la cámara Gesell se crea para las personas que tienen una dificultad, o porque son menores de edad y hay que proteger, o porque si bien son mayores y tienen una discapacidad, se lo pueda comprender de tal manera para que pueda brindar su testimonio también. Ahora bien, en este caso se retaseaba la posibilidad de llevarla a la niña discapacitada porque la niña discapacitada tenía un gran vínculo con ese padre. Entonces temían del relato. Y también la prohibición de las pruebas. O sea, si bien se presentaron pruebas debidamente hechas, por ejemplo, con certificación de Hatch, que es una certificación informática de que no está editado ese video que presentamos, donde claramente la niña decía, mi papá no me hizo nada, no se las tomaron en cuenta. Entonces, cuando te vulneran el derecho a que vos presentás la prueba, nosotros siempre presentamos las pruebas diciéndole, bueno, si ustedes no nos creen, háganlas oficiales. Fíjense si el video fue editado, nosotros le presentamos el video, si esto fue editado. Pero no lo hacen, no quieren conocer la verdad, porque quieren actuar de la manera automática. La justicia, en el caso de Martín, hizo la dirección automática. Es, tomo declaración, la declaración me conmueve, me llora un poco y a partir de ahí lo detengo. Todos los abogados que estuvieron presentaron pruebas, presentaron testigos y no los tomaban. Entonces, y después cuando se tomaron los testigos oficiales que vinieron a declarar, que se pidieron, empezaron a hacer agua. Algunos hasta han
cambiado la declaración oficial, sobre todo el perito médica legista, que hubo un error en su apreciación inicial. Y además el otro tema fundamental, ¿no? ¿Por qué no, si no hay pruebas para ir a una, si no hay duda respecto de que por ahí es una falsa denuncia, ¿por qué no hacer un sobreseimiento? La justicia de la provincia, la verdad, les cuesta muchísimo hacer un sobreseimiento, no lo hacen. Para nosotros Martín Moncayo es inocente porque veíamos que en la causa civil la denunciante o la ex mujer de Moncayo había realizado un montón de conductas que tienen que ver con ir preconstituyendo prueba para después hacer una denuncia falsa. Había un enojo enorme en la pareja conyugal por distintas conductas, ¿no? Por un tema de infidelidades también, que eso es un motivador frecuente, ¿no? Para la denuncia calumniosa. Y por otro lado, la personalidad de Martín, que tiene que ver con analizar este hombre qué le pasa, ¿no? Cuando llega. Si este hombre se sometió a todo tipo de estudios psicológicos, psiquiátricos, y dijo, yo no tengo nada que ocultar, ofreció todo lo que tenía todo su teléfono, todo, para que lo analizaran. En las causas donde hay pedófilos nunca pasan por un informe psicológico porque se los detecta. El pedófilo, ¿no? La persona que tiene una reacción ante un niño, ¿no? Ante una persona menor de edad, tiene una psicopatología y no es evitable, es una compulsión. Entonces, eso se detecta con un test. Martín se incidió en todos los tests, no es una persona que tiene un trastorno psicosexual. Entonces, ya descartado en ese aspecto importante, yo ya tengo que empezar a defender a un hombre como inocente. Martín tiene todas las condiciones para ser considerado un hombre inocente. El tema es que la justicia lo pueda ver y lo pueda considerar inocente y le deje probar su inocencia. Ni siquiera la perita oficial pudo asegurar que Ana fue abusada. En el juicio declararon 2 expertas en psicología del testimonio que vinieron especialmente de España. Son la doctora Margarita Dijes, de la Universidad de Santiago de Compostela, y la doctora María Inés de las Nieves Pérez Mata, de la Universidad Autónoma de Madrid. Explicaron que la memoria funciona de manera totalmente contraria al modo en que Ana dice haber logrado recordar y que además las terapias a las que fue sometida tienen como consecuencia la contaminación del relato y el daño a la psiquis de la paciente. La madre de Ana declara en el expediente que ahora entiende actitudes que Ana tenía en su adolescencia, su negativa a bañarse, su agresividad y la negativa a cambiar su ropa interior. El origen de todo esto serían los abusos del padre. Sin embargo, meramente asociar ideas o eventos sucesivos no prueba ninguna relación causal entre el supuesto abuso y algunas conductas bastante frecuentes en los adolescentes. Esa asociación está lejos de ser evidente y no tiene base empírica alguna en la literatura psicológica. Margarita Dijes, una de las psicólogas españolas, explicó que la psicología del testimonio estudia la memoria en testigos y víctimas. Contó que la memoria de las personas es falible y lo es más ante las preguntas sugestivas, que suelen tener la respuesta en la pregunta misma o parten de supuestos no explicitados. Con una pregunta sugestiva se puede modificar el recuerdo de una persona. A mayor cantidad de interrogatorios, mayor posibilidad de modificar el recuerdo. La metodología adecuada sería interrogar a la persona de manera inmediata después del hecho, porque a medida que pasa el tiempo, se recuerda peor. Primero hay que pedir un relato libre, es decir, hacer preguntas abiertas, y cuando terminó, preguntarse los detalles. El fiscal le preguntó qué opinaba la comunidad científica sobre las terapias que ayudan a recordar. La psicóloga contó que se volvieron frecuentes en la década del 90 en Estados Unidos y casi siempre denunciaban a alguien de la propia familia. La autoridad del terapeuta, junto con la dependencia emocional del paciente y el uso de técnicas sugestivas, favorecía la creación de recuerdos falsos. Además, ciertos rasgos de personalidad alimentan la tendencia de algunas personas a generar recuerdos falsos, ya sean espontáneos o inducidos por sugestión externa. La defensa solicitó una pericia de la denunciante para investigar esta posibilidad, pero el juez de instrucción rechazó el pedido, lo que impidió a la defensa investigar esta hipótesis. El terapeuta es una persona a la que se le da un poder. Muchos creen
que les pasó porque incluso recuerdan detalles, dijo, pero son detalles agregados por la imaginación. Los recuerdos falsos generan daños a la justicia y a la salud de la persona. Muchas personas piensan que un trauma grave se reprime y se olvida, pero en realidad tiende a recordarse, dijo, de forma intensa e intrusiva. El problema de quienes sufrieron un trauma es que no pueden olvidarlo. La idea de que el recuerdo traumático se reprime es del siglo XIX, dice, y no cuenta con evidencia científica a su favor. Cuanto más tiempo pasa, más se pierden los detalles del recuerdo. En las terapias del trauma hacen que el paciente invente una imagen, plantean un interrogatorio sugestivo del tipo ¿no recordás tal cosa? O tal vez no te estás esforzando lo suficiente. Se le pregunta si a Ana la sometieron a estas técnicas y responde que sí, que parece que hubo recuperación de recuerdos y que deben haberle hecho preguntas sugestivas. En la película Enjuiciamiento, el caso McMartin, basada en el caso real de falsa denuncia por implantación de recuerdos, mostraban cómo puede desarrollarse este tipo de interrogatorio. Tengo unos muñecos muy extraños que enseñarte. Son toda una locura. Sí, qué extraña. Estos parecen pastelitos, ¿no crees? ¿Ves que tiene ombligo? Tiene vellos en la vagina. ¿Cómo pues? ¿Y este? Este tiene Ahora quiero que veas una fotografía. Lo conoces, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Sí, creo que sí. Creo que sí, ¿oyó eso? Era maestro cuando estabas en la escuela. No, creo que a él no lo recuerdo. Fíjate bien. No. ¿Llegaba a visitarlos? Tal vez llegaba. No, no estaba ahí. ¿Cómo puede hacer eso? Shh, escuchen. Yo no lo vi mucho. 1 o 2 veces. Los niños grandes como tú deben ayudar a los pequeños porque no son tan inteligentes. Y descubrimos que le habían pasado cosas feas a los pequeños. ¿Crees que podrías ayudarnos? A mí no me pasó nada. ¿No? ¿No te pasó nada? No puedo recordar ninguna cosa. No estoy seguro. A veces es muy difícil hablar de estas cosas. Y por eso usamos marionetas. Hola, serpiente. Algunos niños dijeron que jugaban cosas sucias y los maestros los tocaban en lugares sucios. ¿Le sucedió algo así a Jonathan? A mí no me sucedió nada. ¿No le pasó a Jonathan? No, a mí no me pasó nada. No, a mí no me pasó nada. No, a mí no me pasó nada. ¿Recuerdas el juego de las cosquillas? ¿De las cosquillas? Vamos, tu memoria no puede ser tan mala. Tus mejores amigos dicen que tú lo jugabas. ¿Qué pasa, serpiente? ¿Tu memoria no es tan buena como la de ellos? Yo recuerdo el juego de las cosquillas. ¿Ves qué buena memoria? Creí que era mala. Puede ser mejor de lo que creías. Tal vez puedas mostrarnos cómo era el juego de las cosquillas. Íbamos gateando y trataban de atraparnos. Y luego nos hacían cosquillas. ¿Algunas veces jugaban desnudos? Me hacían así y me subían la camisa haciéndome cosquillas. Es todo lo que pasó. ¿Es todo lo que pasó? Sí. Este niño puede salvarles la vida. En la segunda escena, la defensa interroga a un testigo menor de edad acerca de la forma en que la psicóloga usaba técnicas sugestivas. Sean, tu mami te llevó al Instituto Infantil Internacional y ahí conociste a la señora Key. Ella te mostró unos muñecos muy extraños. Sí. Y la señora Key quería hablarte de los penes, ¿verdad? Sí. ¿Te pareció extraño que la señora que conociste quisiera decirte esas cosas? Sí, algo. Algo extraño. Ella te dijo que creía que Ray te había tocado el pene, ¿no es cierto? Sí. Y le dijiste que no, ¿verdad? Sí. Y ella siguió haciéndote la misma pregunta, ¿no es cierto? Sí. Y finalmente tú dijiste, sí, Ray me tocó el pene. Objeción sugirió. Al lugar. La primera vez que hablaste de esto, no recordabas que alguien te tomó fotos, ¿verdad? No. Y el señor Stevens te ayudó a recordar que la señora Virginia tomó las fotos. Sí. Y dijiste que sí. Virginia lo hizo. Sí. Y tú lo hiciste porque él quería que lo dijeras, ¿verdad? Sí. ¿Creíste que si no lo decías él se pondría triste? Sí. Estás diciendo la historia que Key quiere que digas. Sí. Y la historia que todos los que te hablan quieren que digas. Sí. Gracias, Sean. La psicóloga dijo que Ana suministró poca información relacionada con cada incidente.
frente a una acción muy fuerte como la penetración, puede darse una acción o una reacción, dijo. No se observa en ella ninguna reacción física como podría ser el dolor. Con 12 o 15 años, dice, una penetración produce dolor, aunque el prolegómeno sea seductor. Las personas con estrés postraumático recuerdan mucho el trauma y poco lo que lo rodea. En Ana, dijo, es al revés, y una vez que se creó el recuerdo, es difícil sacarlo. María de las Nieves Pérez Mata, la segunda especialista española en memoria, dicta cursos para jueces y fiscales sobre psicología del testimonio. Dijo que para obtener una declaración adecuada es necesario pedir que la persona cuente con lujo de detalles y no interrumpirla. Si pasó mucho tiempo, el relato es más pobre. Le preguntan qué opina la comunidad científica de las terapias que ayudan a recordar y también señaló que usan técnicas distintas a las señaladas. Hacen preguntas sugestivas, promueven la creación de imágenes mentales, luego se agregan detalles y llega un momento en el que es difícil diferenciar la realidad de la ficción. Con apenas 3 sesiones, el paciente puede dar supuestos detalles de lo que ocurrió. Los eventos traumáticos son intensos, se recuerdan mejor, dijo, y por eso los pacientes piden al terapeuta que los ayude a olvidar. Es un mito que haya mecanismos de represión. Dije, subrayó, que una vez implantado un recuerdo falso, la persona lo cree totalmente, es decir, no podemos hacerla retroceder ni volver otra vez al momento en el que no recordaba, sigue creyéndolo. Esto afecta la declaración en la justicia, pero también puede tener un efecto nocivo en la persona que cree eso porque ha creado una víctima, aunque no hubo un hecho real. Las personas que han sufrido una catástrofe natural, un ataque físico o un ataque sexual, les dicen a los terapeutas, quíteme el recuerdo, porque el hecho traumático se recuerda de una manera muy invasiva, muy intrusiva. Todos los que han sufrido estrés postraumático lo dicen, señala la psicóloga. Dicen, no puedo olvidarme de esto, sueño con esto. Podrán olvidar los detalles periféricos, pero no la acción central. En el Reino Unido recomendaron que no se usen técnicas para recuperar recuerdos porque son mayores los problemas que generan que sus beneficios, porque se trata de técnicas sugestivas y terminan creando recuerdos falsos. Por influencia de Freud y otros autores, algunos psicólogos creen que resulta útil y verdadera la recuperación de recuerdos. Pero en países como Estados Unidos y Alemania, donde hay mucha investigación en psicología, son escépticos en relación a la posibilidad de recuperar recuerdos. En el 2021, un comité experto holandés estableció los límites de cuándo se deben evaluar potenciales recuerdos recuperados. Esta información pueden encontrarla en el artículo académico de Pattis y otros del 2022. En muchos sistemas legales, como el de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, existen normas legales para admitir en la justicia testimonios en base a recuerdos supuestamente recuperados en terapia. Los recuerdos recuperados en terapia no se consideran pruebas admisibles ante la justicia debido a su alta susceptibilidad a distorsiones y falsos recuerdos. Los investigadores de la memoria consideran que debe haber un periodo de prescripción para los abusos de sexualidad infantil para evitar denuncias de recuerdos falsos. En otros países, como en Estados Unidos y en el Reino Unido, hay un choque entre los psicólogos más crédulos y los más escépticos. En Argentina ese conflicto no se da porque no suele investigarse este tema y porque hay muy poca investigación científica en psicología. Escribe la perito de la defensa Margarita Marzán en el expediente. No hay duda de que las intervenciones de las 2 últimas psicólogas de Ana fueron iatrogénicas. Ana comenzó diciendo que pensó que lo que ella creía que había pasado se lo había imaginado. Recién a partir de la segunda terapia se fue distanciando emocionalmente de su padre a partir de supuestos recuerdos de los cuales no se tiene certeza que hayan ocurrido y que se sospecha que fueron inoculaciones o implantes de memoria por vía de la sugestión y la imaginación guiada. De ahí la ambivalencia afectiva con el padre y que aún persista en ella un afecto hacia él. Señala Marzán que Ana caracterizó a su segunda psicóloga como intensa, porque, cita textual, le martillaba la cabeza, fin de la cita textual, y que llama la atención que no se acuerde de ningún comentario de su padre en las escenas que describe, cuando en los abusos siempre hay interacciones, diálogos. Ana dijo en el juicio que cuando tuvo la relación sexual
con su amigo, dijo, cito textual, vi sangre y fue un alivio porque dije, lo inventé todo. Estas fueron palabras de Ana. En lo posible, los abusos sexuales deberían ser denunciados cuanto antes, no solo porque es más eficaz la recolección de la prueba, sino porque los recuerdos suelen distorsionarse, porque los psicólogos que trabajan con la terapia del trauma generan supuestos recuerdos de cosas que nunca ocurrieron y porque se evita que el hombre sea un rehén de por vida de la mujer. En más de una oportunidad en este canal dijimos que la memoria no es una fotografía de lo que ocurrió, que la memoria es altamente susceptible de ser manipulada con preguntas sugestivas, que son las que llevan implícita una respuesta, como por ejemplo, ¿hace mucho que le pega a su madre? Supone que uno le pega a la madre, si va a responder. También hablamos de los experimentos de Elizabeth Loftus, profesora de Psicología de la Universidad de California, en los departamentos de Psicología, Criminología, Derecho y Sociedad. Loftus publicó más de 20 libros y alrededor de 500 artículos científicos sobre el tema de lo que denomina falsa memoria. Creó un programa de investigación sobre falsas memorias que continúan desarrollando muchos otros investigadores en la actualidad. Sus experimentos mostraron que es posible inocular memorias completamente falsas en las personas. En uno de los experimentos, con ayuda de familiares, logró que muchos participantes dijeran recordar que en la infancia se habían perdido en un centro comercial, cuando esto no había ocurrido en absoluto. Estudios similares fueron replicados por otros investigadores como Stephen Lindsay, Ira Heeman, Julia Shaw, Henry Odgaard y Lawrence Pattis, entre otros. Julia Shaw logró que en un experimento unos adolescentes creyeran haber cometido un delito. Con entrevistas sugerentes y repetitivas, los participantes recordaron entre comillas, haber cometido actos delictivos como el robo o la agresión. Los descubrimientos llevados a cabo por Elizabeth Loftus supusieron una violenta sacudida para los sistemas judiciales de todo el mundo, fundamentalmente porque señalaban que los recuerdos pueden ser distorsionados sin que nos demos cuenta y que, por lo tanto, la información de primera mano dada por testigos y víctimas no tiene por qué ser fiable. Loftus es consultada en cientos de casos como perito de testimonio. Sostiene que el sistema legal evita contaminar los rastros de evidencias físicas presentes en la escena de un delito, por ejemplo, la sangre, pero no toma precauciones similares para evitar la contaminación de los recuerdos de los testigos. En 1992, Loftus fue una de las creadoras de la Fundación Síndrome del Falso Recuerdo, junto al psicólogo perito judicial Ralph Underweger, que participó en más de 200 juicios defendiendo a individuos acusados de abuso sexual. Argentina es, junto a Francia y pocos lugares más, un país en el que el psicoanálisis es la corriente predominante en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y los efectos que esto tiene en el sistema judicial son absolutamente desastrosos. Por ejemplo, a partir de la teoría según la cual los recuerdos traumáticos suelen reprimirse. Los peritos psicólogos aplican técnicas no validadas científicamente como los test proyectivos o el test de Rorschach, que se basan en la interpretación de manchas o dibujos, interpretación que depende de la subjetividad del psicólogo. La perito psicóloga de la defensa, Margarita Marzán, señaló, citando un trabajo del 2018 de José Luis González y colegas, la tendencia al uso exclusivo de las técnicas proyectivas y cómo esto está ampliamente criticado por la comunidad científica por su falta de rigurosidad metodológica, principalmente por la falta de estandarización de estas pruebas, existiendo consenso al desaconsejar su uso para la evaluación del abuso sexual infantil, especialmente en el contexto forense. No debe caerse en la trampa de interpretar dibujos, dice. La Corte Suprema de Alemania falló en 1999 respecto a qué era válido y qué no en relación a los procedimientos empleados en los análisis de la credibilidad de declaraciones de abuso sexual, concluyendo que los dibujos infantiles, los muñecos anatómicamente correctos y las pruebas gráficas proyectivas no son una herramienta válida para este propósito. No existe ninguna clase de diagnóstico empírico fidedigno según la cual se justifique la interpretación de dibujos concretos como síntomas de abuso sexual.
Las interpretaciones propuestas son, por eso, en su mayoría especulaciones inconsistentes basadas en suposiciones de la psicología popular que permiten sacar más conclusiones sobre las fantasías de la persona que efectúa las exégesis por sobre los posibles hechos vividos por el menor que ha realizado el dibujo. Subraya también Marsan que los estudios de Elizabeth Loftus han demostrado que ni la angustia, ni el dolor, ni la vergüenza fundamentan la credibilidad de los relatos en las entrevistas. La angustia puede adjudicarse a múltiples motivos, dice, pudiendo ser situacional. Varios estudios en psicología y neurociencia encontraron que los recuerdos traumáticos tienden a ser más duraderos y accesibles que otros tipos de recuerdos, y esto ocurre por la activación intensa de la amígdala y otros sistemas cerebrales de procesamiento emocional durante el evento traumático. Muestran esto estudios de neuroimagen como el de Cahill y McGough de 1995, en el que se descubrió que la activación de la amígdala durante eventos emocionales mejora la memoria de estos eventos, permitiendo que se recuerden con mayor precisión y por más tiempo. Siempre recuerden que incluimos la bibliografía en el primer comentario fijo del video. El estudio de Brown y Kulik mostró que eventos intensamente emocionales generan memorias más detalladas y duraderas en comparación con recuerdos cotidianos o neutrales. El fenómeno conocido como memoria flash, investigado por Brown y Kulik, describe cómo las personas suelen recordar eventos traumáticos y de gran impacto emocional con claridad, como si se tratara de una fotografía mental. Estos recuerdos son resistentes al olvido y detallados debido a la intensidad emocional del evento. Un estudio clásico realizado después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre en Nueva York mostró que las personas podían dar detalles precisos sobre el momento en que se enteraron del ataque, lo que sugiere que la memoria mejora en situaciones de alta carga emocional. Otros estudios encontraron que las hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, liberadas durante eventos traumáticos, contribuyen a que los recuerdos de estos eventos se consoliden de manera más efectiva, aumentando su intensidad y permanencia. En el alegato de la defensa se hace referencia a una afirmación de Ana que fue desmentida durante el juicio. Ana declaró que la hija de la novia de Martín Moncayo lo habría increpado a Martín diciéndole: «Martín, no te quiero ver más desnudo». Ana pensó que la hija de la novia de su padre no declararía en el juicio porque su padre biológico no la dejaba asistir, pero finalmente el padre dejó que fuera y Ana fue desmentida. «Nunca vi a Moncayo desnudo, ni dije eso», sostuvo. Otra falsedad en el testimonio de Ana, que puso de manifiesto el alegato de la defensa, fue que no había en el teléfono de Moncayo ninguna foto de sus hijas desnudas, a diferencia de lo que había declarado Ana. Ana acusa a la supuesta incomprensión de su primera psicóloga de haber intentado quitarse la vida en varias oportunidades. Dice que primero fue atando una corbata a la perilla del ropero, la segunda con una navaja en la bañadera y que no le funcionó porque el corte no fue profundo, y que a la media hora se levantó riéndose, y contó esto riéndose en el juicio. La tercera vez habría sido con pastillas en casa del padre. La defensa duda de que estos intentos de quitarse la vida hayan existido, ya que cuando la psicóloga con la que hacía terapia del trauma le preguntó si alguna vez había intentado quitarse la vida, ella lo negó, y eso consta en la historia clínica. Además, consigna el alegato de la defensa, cualquier persona sensata se preguntaría cómo pueden ocurrir 3 intentos de quitarse la vida sin que nadie se haya enterado, ni familiares, ni amigas, ni profesores, ni centro de salud alguno. La única persona a la que afirma habérselo contado es a su primera psicóloga, la misma a la que le niega la posibilidad de declarar en el juicio. En el expediente, Martín declara que Ana, en una oportunidad, parte de una situación real y la mezcla con un relato fantasioso. Dice que refiere al relato que Ana hace del beso en la boca y que, ante una situación real, sus amigas y compañeras comenzaban a incursionar en los besos y ella lo planteó como algo que le causaba temor y rechazo, y esa conversación, en la que no estábamos solos, cuenta, se dio con la intención de poder ayudarla. Martín dice que le relató cómo fue su primer beso, pero explicándole que si ella conocía a alguien con quien estuviera bien, podría ser un momento de satisfacción
y para sacarle el miedo le dije que podía practicar con un espejo. El relato de que la obligué a besarme, dice, es totalmente falaz. Mezcla en su relato ideas fantasiosas que no sucedieron. En un metaanálisis de 30 estudios sobre implantación de memorias falsas, se mostró que es más fácil la generación de falsos recuerdos a partir de sucesos experimentados. En este sentido, pueden consultar el artículo académico de Arge y colegas del 2023. Como siempre, los dejamos en el primer comentario fijo. Es decir, es más fácil inventar el recuerdo falso si se basa en algo que realmente ocurrió. Además, a menudo las personas resignifican hechos que vivieron muchos años atrás y nuestra memoria está lejos de ser un grabador que registra tal cual lo que ocurrió. Nuestra memoria es reconstructiva. En el juicio, la ex mujer de Martín cuenta que en enero del 2020 Martín se fue de vacaciones con su nueva novia y Bea. Bea volvió con dolor de estómago. No era raro que comiera de más y que se descompusiera. Según la madre, en una conversación, Bea le habría dicho que el padre la tocaba. No sabemos cómo fue ese diálogo, qué tipo de preguntas le hizo la madre, si eran preguntas sugestivas, de esas que incluyen la respuesta. Sin embargo, el expediente puede orientarnos al respecto y también el testimonio de la perito de la defensa, Margarita Marzán. Ella señala que, según la madre preguntó a Bea si el papá la habría penetrado y que Bea no respondió nada y cambió de tema. Entonces la madre le preguntó si le dolió y que Bea respondió: no, para nada, eso no duele, me gusta. Si hubiese sido cierto este diálogo, dice, la madre hace una pregunta sugestiva, comete una falacia de la pregunta compleja, de las preguntas múltiples, que se produce cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas. El ejemplo clásico es: ¿hace mucho que le pega a su mujer? La pregunta supone que en efecto le pegaba a su mujer. Al preguntar si le dolió, la madre está presuponiendo que el padre abusó de Bea, algo que Bea no había dicho. De modo que, si lo que relató la madre fue cierto, Bea fue inducida a declarar que su padre abusó de ella, además de que su madre no respetó su silencio y dio por afirmativa su respuesta y le siguió preguntando, por lo que no se puede afirmar que Bea haya relatado espontáneamente que recordó el abuso. Sigue diciendo Marzán que lo que se dice que contó es un relato inoculado por sugestión. Por inoculación se entiende la situación en que los adultos responsables de la crianza infunden ideas distorsionadas de la realidad en un niño, niña o adolescente. La conclusión de la madre es que no le extraña que a Bea le haya gustado, puesto que describe a su ex esposo como delicado. Si las preguntas que la madre dijo que le formuló a Bea fueron ciertas, ¿realmente comprendía Bea de qué estaba hablando? Máxime cuando su madre trata de explicarle que eso estaba mal y Bea responde: no digas eso de mi papá. Veamos lo que dice la perito de la defensa, Margarita Marzán, cuando fue entrevistada por fuera del marco del juicio. Ninguno de los testimonios que aparecen en este video pertenecen al juicio porque, como dijimos, prohibieron el acceso de la ciudadanía al desarrollo del juicio. Que hay muchos más elementos que están en la causa que habría que fijarse, como por ejemplo los chats de Bea con el papá cuando comienza todo esto, o lo que dice la mamá, que por suerte lo dijo delante mío y yo lo pude tomar nota de eso, de las preguntas directas que le hizo cuando vino de viaje. Prácticamente le preguntó si había sido abusada y cómo, dándole detalles. Ella misma cuenta cómo responde y también cuenta cómo ella insiste con la pregunta, a pesar de que no quería contestar eso y decía que no. Bueno, todo ese tipo de cosas obviamente no fueron tomadas por la perita oficial, fueron tomadas por mí, que por suerte pude estar. Pero digo, hay un montón de elementos en la causa que probarían que los hechos fueron inoculados por la madre y que no sé si se van a tomar o no para el juicio. Yo quiero pensar que sí, que los van a poder introducir los abogados y que de alguna manera yo también los voy a poder introducir con la parte que pude escribir sobre eso, ¿no? Todo lo que informan mis informes yo lo puedo introducir en la causa. Hay pruebas como los videos, como los chats que hablarían de que ella fue inoculada por la mamá y que la llevó a una psicóloga para que la convenza
de que había sido abusada por el papá. En el expediente, la madre señala que la psicóloga de Bea dijo que Bea no demuestra estar traumatizada y lo atribuye a su discapacidad mental, pero no explora en absoluto la posibilidad de que no esté traumatizada porque el padre no le hacía lo que la madre supone que le hacía y porque Bea pudo no haber entendido qué quería decir su madre cuando le formuló las preguntas. La relación causal entre una descompostura por comer de más y un abuso sexual no es registrada por la literatura científica, pero de todos modos la madre parece inferir que esta relación causal existió. La madre contó que le preguntó, ¿pero no te dolía, Bea? Una pregunta compleja que presupone que el abuso era un hecho. Según la madre, Bea le habría dicho que el padre le tocaba sus zonas erógenas, pero lo habría dicho con palabras que, según la defensa, en modo alguno eran palabras de la hija. Entonces, lo que hizo la madre fue lo mismo que hizo con Ana, sostiene la defensa. La cambió de psicóloga y la llevó a una especialista en abusos, pero la primera psicóloga que había atendido a Bea no encontró signos de abuso, mientras que, al igual que lo que había ocurrido con Ana, en las primeras sesiones de la segunda psicóloga ya había inferido que el abusador era el padre. También en este caso la defensa solicitó que la primera psicóloga de Bea se presente como testigo en el juicio, pero la exmujer de Moncayo no dio su consentimiento. A pesar de estar a esa altura anoticiada del supuesto abuso que habrían padecido sus dos hijas, la madre no impidió que ambas vieran al padre, lo que llevó a la defensa a sospechar de que la madre creyera realmente que esos abusos tuvieron lugar. Durante la pandemia, Ana incluso se fue a vivir con su papá durante 15 días, ya que los hermanos volvieron de Estados Unidos y dijo que no toleraba vivir con su madre y sus hermanos. La perito de la defensa, Margarita Marzán, señala que en la pericia de Bea hay dos relatos, uno espontáneo, en el que habla bien del padre, y otro en el que le hacen preguntas y se enoja. Tira frases sueltas, no da detalles, solo dice me siento mal, yo duermo sola, me baño sola y nunca vi a mi papá desnudo, lo que contradice el relato de Ana. Pero volvamos al comienzo de esta historia, antes de que Martín fuera denunciado y encarcelado. Aunque se habían separado en el 2014, Martín y su mujer no se habían divorciado porque cada vez que Martín se lo pedía, ella se negaba. La demanda de divorcio fue presentada por Martín en mayo del 2021, después de 3 infructuosas negociaciones boicoteadas por su exmujer. En octubre del 2021 se logra notificar la demanda y tan solo 3 meses después, su exmujer y Ana presentaron las denuncias que originaron la causa penal. En el verano del 2020, un hecho conmovió a su exmujer: la publicación en Instagram de que su ex marido y su nueva pareja, que no era la socia con la que le había sido infiel, sino una pareja posterior, iban a casarse. Se los veía abrazados, con anillos hechos con alambre, anunciando su compromiso. Bea se lo contó a su madre y al poco tiempo Moncayo envió la solicitud formal de divorcio. Como estaban en plena pandemia, los trámites no marchaban rápido. Con el pedido de divorcio, su exmujer iba a tener que hacer la división de bienes, vendiendo la enorme casa de 1.000 metros cuadrados del barrio de San Isidro, 400 de ellos cubiertos, donde vivía solo con las 2 hijas menores, ya que los 2 hijos mayores se habían ido a estudiar a Estados Unidos, bancados por el cuñado de la madre, que es millonario, y Ana al poco tiempo partiría con el mismo propósito y destino. Como respuesta, su exmujer amenazó reiteradamente con destruirlo. Cuando Moncayo vio que había tanta resistencia al divorcio, le dijo a su exmujer que se quedara con la casa, ya que sabía que hoy la palabra de una mujer en la justicia equivale a la prisión inmediata del denunciado. Esto tiene que cambiar, señoras y señores, continúa el abogado de la defensa, porque además deslegitima al movimiento que procura preservar los derechos de las mujeres. La condena de inocentes es lo peor que le puede pasar a un movimiento como el Ni Una Menos, dijo el abogado de la defensa. La exmujer de Martín pidió en 2021 una prórroga para responder a la demanda de divorcio y cuando ya no podía dilatarla más, a principios del 2022, días después presentó la denuncia por el abuso sexual de Bea, que nunca pudo declarar en el juicio.
Al poco tiempo, Ana presentó su denuncia. Es decir, que temporalmente la denuncia se produjo ante la demanda de divorcio que conlleva la división de bienes. En el juicio oral declaró la ex terapeuta de Martín que contó que antes de que la pareja se divorciara concurrió a su consultorio y que ella planteó que podía ayudarlos a mejorar la relación o a separarse en buenos términos. También contó que apenas planteó este objetivo, la ex mujer de Martín se levantó y dijo que no aceptaba lo de separarse porque ella se había casado para toda la vida. Martín siguió haciendo terapia con esa profesional y su ex mujer nunca más volvió a su consultorio. Martín Moncayo está ininterrumpidamente detenido desde el 23 de marzo del 2022. Primero estuvo 45 días en la DDI de San Isidro sin ver la luz del día, hacinado en una celda con 20 personas en un lugar en el que entraban 5 sin baño, con comida que tenían que devolver para no enfermarse. Su pareja iba todos los días a llevarle comida, podía verlo una sola persona por semana durante media hora y a través de un panel de vidrio. Un interno trató de matarlo con una gilet durante la noche, mientras dormía tirado en el piso, después de que los internos con los que estaba vieron por televisión las noticias de su detención y los delitos que le imputaban. No pasó a mayores porque otro interno se interpuso. Martín se disponía a festejar el cumpleaños de su padre cuando lo encarcelaron. No pudo ver más a su padre desde el día de su detención, inclusive a pesar de sus pedidos reiterados para visitarlo porque sabía que se estaba muriendo. Aún hoy nunca pudo ir siquiera al cementerio. El fiscal de la instrucción ordenó su detención por supuestos indicios de que las acusaciones de la denuncia eran ciertas, sin que hubiera habido evidencia de tal cosa y sin que eso justifique una medida tan restrictiva. Su prisión preventiva fue arbitraria, puesto que no se cumplieron ninguno de los requisitos necesarios para esta medida cautelar, ni había peligro de fuga, ni posibilidad que entorpeciera la investigación. No había ningún peligro de fuga que justificara su detención, no solo porque tenía en garantía su casa, sino porque también otras 24 personas entre sus hermanos, amigos y familia dieron garantías patrimoniales ilimitadas garantizando su sujeción al proceso. También ofreció entregar sus 2 pasaportes, el alemán y el argentino. Siempre actuó conforme a la ley desde el primer día de la denuncia en que se presentó en la Fiscalía y aportó todos sus datos personales y medios de comunicación para que estuvieran al tanto de dónde estaba. Si hubiera querido fugarme, dice, lo hubiese hecho tranquilamente desde el día en que me fue notificada la denuncia. La ley indica que una persona no puede ser encarcelada en prisión preventiva más de 2 años. Y sin embargo, estuvo más tiempo encarcelado sin que se desarrollara el juicio, que finalmente se hizo en el 2024. En 3 oportunidades se pidió la prisión domiciliaria y las 3 veces se la denegaron arbitrariamente y tras una investigación incompleta y sesgada, limitando las herramientas con las que Martín podía defenderse. Pasó más de 2 años en prisión preventiva en una cárcel de Campana bajo las condiciones de hacinamiento comunes a todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires, que están superpobladas. Lo fundamental en ese contexto para una persona que recibió las denuncias que recayeron sobre Martín Moncayo es tratar de preservar su vida, porque ya sabemos que suelen hacer muchos presos con las personas condenadas por abuso sexual. El abogado defensor señaló que los jueces firmaron la preventiva por miedo a liberar a un abusador y perder su trabajo. Por eso Martín eligió que se realizara un juicio por jurados. ¿Cómo puede ser que una persona esté más de 2 años presa sin un juicio formal? Es algo que no debiera ser, que es la negación de todo el sistema legal y constitucional. Es la destrucción de una constitución, porque no hay debido proceso. El debido proceso marca distintas etapas hasta la condena de una persona, que lleva su tiempo y que dentro de esas etapas está la defensa, está la necesidad del patrocinio legal, entre muchos otros aditamentos que hacen a la protección de nuestros derechos y que se basan fundamentalmente en algo que es básico, la presunción de inocencia hasta tanto no se demuestre lo contrario. Lo que acá se ha roto es la presunción de inocencia. Martín está siendo condenado. ¿Y qué condena? En una prisión
más de 2 años, inclusive violando tratados internacionales que exigen la excarcelación cuando transcurre semejante cantidad de tiempo. El abogado defensor cuestiona la decisión de convertir en prisión preventiva la detención de Moncayo, aduciendo que no hay un solo indicio por el que pudiera evadirse, que no tenía antecedentes penales, que para la detención solo bastaron las declaraciones de una denunciante, de la representante de la menor de edad y de sus psicólogas, y que ya tenía una perimetral que le impedía acercarse a sus hijas. La prisión preventiva dictada contradice los artículos 10 a 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto San José de Costa Rica, artículo 7.2. El abogado defensor también destaca que fundamentar la prisión preventiva en el tamaño de la pena es una ficción construida para ocultar la falta de una justificación racional. Todo esto vulnera el principio de inocencia y las garantías procesales. A esto se opuso la Corte Suprema en el fallo Loyo Freire, que sostiene que solo si hay evidencias de la posibilidad de obstruir el proceso es legítima la prisión preventiva. El fiscal buscó respaldar sus dichos con una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sostiene que, dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la exigencia de pruebas gráficas o documentales, y por eso la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Sin embargo, esto no aplica a los recuerdos falsos que pueden haber sido inducidos por una práctica psicológica sin respaldo científico, tal como es la terapia del trauma a la que asistió Ana. Por otra parte, la defensa sostiene que el fiscal de instrucción dio por probados los supuestos abusos sexuales de los que había sido víctima Bea, exclusivamente por los testimonios de la madre, sin testimonio alguno de la menor, puesto que la perito psicóloga dice explícitamente que Bea en ese momento no quiso hablar del tema. Cuanto más severa es la pena impuesta en el foro penal, más exigentes deberían ser los estándares de la prueba. El fiscal de instrucción señaló que el imputado poseía medios económicos como para influenciar a terceras personas que pudieran ser convocadas a prestar declaración, como si la parte acusatoria no pudiera hacer lo mismo, aún gozando de plena libertad. Este es un criterio clasista inadmisible en un Estado de Derecho. Con ese criterio se debería dictar prisión preventiva a todos los imputados que se supone que tienen medios económicos, implementando un derecho de autor que violaría el principio de inocencia y el del debido proceso. En el caso de Martín Moncayo, la particularidad es, un poco cumple con lo que uno viene hablando de la provincia de Buenos Aires. San Isidro tiene particularidades realmente que importan la vulneración de derechos concretos, ¿no? En el caso del prejuzgamiento por parte del fiscal, ¿no? Eso es bastante notorio en el caso de Martín Moncayo, donde él considera que la simple declaración de una persona ya hace para una detención. Y después, ¿cómo se lo detuvo? Se había pedido una exhibición de prisión, no se la tuvo, se la rechazó y no se había resuelto inclusive, y posteriormente lo detienen después de la declaración de una de las denunciantes. Bueno, yo creo que la detención fue muy injusta, la forma en que lo hicieron, y fundamentalmente todas las vulneraciones posteriores, ¿no? Porque el señor Moncayo perdió al padre, no tuvo la posibilidad de estar presente, y me parece que eso es vulnerarlo desde otro lugar, que es la vulneración moral. Un juicio penal nunca debe vulnerar al imputado desde lo moral, ni desde la salud. Una de las cosas que sucede también frecuentemente es que están enfermos, tampoco les dan la morigerada, ¿no? Entonces ya hay un tema muy concreto. En el periodo de nulidad del juicio, la defensa planteó problemas procesales y sustantivos como la obstrucción probatoria. En primer lugar, en el juicio, mediante maniobras ilegítimas llevadas a cabo por las partes acusadoras, se presionó de un modo tal al jurado que lograron quitarlo de la posición neutral que debía tener. El fiscal comenzó diciendo al jurado que la defensa haría de todo para confundirlos. Es una falacia del envenenamiento del pozo que consiste en desacreditar a un oponente antes de que presente su argumento, basándose en información negativa. Descalificar antes de debatir no es argumentar.
El fiscal recomendó también que no se dejaran seducir por Martín, que Martín era un señor con muchísimo dinero y que había podido contratar a uno de los estudios de abogados más caros del país. De este modo, apelaba al resentimiento de clase que podría haber en el jurado, que no estaba constituido precisamente por la clase media de San Isidro, ocultando de esa manera que quien en realidad se iba a quedar con la casa millonaria de 1000 metros cuadrados era la ex mujer de Moncayo, puesto que, como imaginarán, el tema del divorcio quedó archivado ante las denuncias de abuso sexual. Otro problema que generó el pedido de nulidad es que los integrantes del jurado fueron filmados y fotografiados por manifestantes convocados en forma diaria por parte de la hija mayor de Moncayo desde una cuenta de Instagram creada a tal fin, Justicia por mis hermanas, donde además se publicaba diariamente información sobre lo que sucedía en la sala de audiencias. Justamente una de las ventajas que siempre se evoca a la hora de defender los juicios por jurados populares es que al tratarse de personas anónimas no sufren la presión social de los jueces, que a menudo, según la defensa, temen dejar suelto a un agresor sexual y perder su trabajo, o son presionados por los movimientos políticos y sociales que buscan torcer el veredicto de los juicios. Fotografiar a los jurados era una forma de ejercer control, con un subtexto que diría algo así como: si no votás lo que yo quiero, te vamos a escrachar. 2 días antes del veredicto del jurado, la ex mujer de Martín ofreció una entrevista al diario Infobae, uno de los más leídos, algo que también es cuestionable, puesto que se supone que el jurado popular no debe recibir información alguna por fuera del ámbito del juicio. En la provincia de Buenos Aires, la ley 14.543, que regula los juicios por jurados, establece la obligación de que los jurados eviten cualquier influencia externa. El pedido de nulidad del juicio también señala que el fiscal del juicio, apenas terminada la etapa de su prueba testimonial, dijo tener por acreditada su teoría del caso sin siquiera esperar a que la defensa produzca su prueba ni a que declare el imputado. Todo esto en clara violación al deber de objetividad que tenía como representante del Ministerio Público, con el único objeto de influir indebidamente en el jurado. Señala el documento de la defensa que durante todo el proceso de selección de jurados y desde el inicio hasta el final del juicio, las partes acusadoras se encargaron sistemáticamente de denostar a los abogados defensores y al rol que ejercen en el proceso como si fueran personajes oscuros destinados a confundir y a engañar al jurado, con el objeto de desacreditar y banalizar ante un jurado una institución fundamental como es la garantía de la defensa en juicio. También señaló la defensa que, sin respetar lo dispuesto por el texto expreso de la ley y las instrucciones iniciales brindadas por el juez al jurado, la querella introdujo argumentos sobre la prisión preventiva y su confirmación por parte de diferentes instancias judiciales con el claro objetivo de influir en el jurado de un modo indebido, sugiriéndole que no podían ir en sentido contrario a lo sostenido por jueces profesionales. Así, el fiscal sostuvo en su alegato final que al señor Moncayo lo encarceló un juez, le denegó la excarcelación un juez, su detención fue convertida en prisión preventiva por un juez, fue apelado y confirmado por la Cámara, confirmado por la Casación, que son superiores de ese juez que intervino, y en el mismo sentido, la abogada de la querella sostuvo que en esa causa intervinieron 8 jueces en total, entre la Cámara y los recursos, 3 fiscales, y nadie le creyó a Moncayo, nadie le creyó. Acto seguido dijo: no se dejen encantar ustedes tampoco y no le crean nada de lo que dice, ustedes tienen la posibilidad de hacer justicia. Otro intento de manipular al jurado provino de la ex mujer de Martín, cuando dijo en el juicio que ella venía a acabar con una sucesión de abusos sexuales que tenían lugar en la familia de su ex marido, y no aclaró a qué hacía referencia. Dicho así, el jurado podía pensar que Martín fue abusado por su padre o por alguien de su familia durante su infancia, pero lejos de eso, lo que ocurrió en realidad fue que cuando Martín tendría unos 9 o 10 años y viajaba al colegio en un micro, al lado suyo se sentó un exhibicionista que le mostró su miembro viril. El padre de Moncayo lo acompañó a la escuela en el micro durante varios días para asegurarse de que no le pasara nada a su hijo. Una breve digresión. El padre de Moncayo, también abogado, tuvo un papel importante en la mediación con Chile y contribuyó a que se evitara la guerra con el país hermano cuando estaba en disputa el canal de Beagle.
En realidad, la única conducta fuera de lugar que reporta Martín es que cuando aún no se había separado de su primer mujer, ella le contó que cuando era joven su propio padre espiaba a sus hermanas mientras se bañaban. Por eso Ana lo habría llamado viejo verde cuando le pidió a su madre que el abuelo no viniera temporariamente a vivir con ellos en el posoperatorio. Además, el jurado fue instruido sobre perspectiva de género. Se le leyeron una serie de pautas incomprensibles para ciudadanos legos. No se les explicó bien en qué consiste el indubio pro reo, que es un principio que deben aplicar, por el cual, si dudan de que el acusado sea culpable, deben absolverlo. Se les repitió que debían fallar más allá de toda duda razonable, pero eso no parece tan claro como decirles que, si dudan de que el acusado sea culpable, es su deber absolverlo. También se le advirtió al jurado sobre los delitos que se cometen contra mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Se les pidió que no se dejaran influenciar por el prejuicio de que las mujeres realizan falsas denuncias o por el prejuicio de que las mujeres agredidas sexualmente lo cuentan de inmediato. Bueno hubiera sido que también se los instruyera sobre la importancia de no dejarse influenciar por el prejuicio de que todos los hombres son agresores sexuales en potencia, de que los hombres están confabulados para perjudicar a las mujeres, por el prejuicio de que las falsas denuncias no existen y por la creencia pseudocientífica de que uno puede olvidarse que ha sido violada por el padre y recordarlo con la ayuda de una terapeuta. Toda decisión que se tome y que involucre la restricción de algún tipo de derecho, o la sanción, liso y llano, la restricción aún mayor, tiene que estar fundado en hechos absolutamente probados. No puede basarse en denuncias en el aire, que es lo que pasó acá y que desgraciadamente es algo que vemos desde el movimiento del Me Too, la degradación del feminismo. Yo quiero dejar aclarado que soy consciente que la mujer en la historia fue sumamente discriminada, y que la reconsideración que se ha hecho respecto de su posición en el campo laboral, en el campo de los derechos en materia patrimonial, en materia de tenencia de hijos y todo, es absolutamente justo. Ahora, acá se produce todo lo que podemos criticar del machismo como cultura, se da en este tipo de feminismo, pero invertido. Por otro lado, ya antes del debate, la defensa protestó por la denegación arbitraria de diferentes pruebas que resultaban necesarias para probar su teoría del caso. Así, se han formulado protestas por cuanto no se le recibió declaración a la propia Bea, a pesar de los reiterados pedidos de la defensa, ni en el juicio ni en la Cámara Gesell, a pesar de que existen precedentes que fueron invocados de personas con síndrome de Down que incluso han declarado como víctimas en juicios orales. Bea está en condiciones de expresarse. Fue a un colegio común, con maestras integradoras, recibió educación sexual integral en el colegio, cursa una carrera terciaria y tiene una cuenta de TikTok. Martín destacó que a su hija Bea la tratan como una boluda cuando ella puede discriminar entre el bien y el mal, habla alemán, tuvo excelentes notas en el colegio. Bea no está, agregó Martín, porque temen que desmienta la denuncia. La defensa destaca que no quisieron dejar que declare. El Código Procesal Penal de la Nación no prohíbe que declare Bea. Corresponde al juez decidir si su testimonio es válido y útil. En el juicio, Martín sostuvo que Bea le dijo: «Mamá dice que vos tocás a tus hijos y eso no sucede. Mamá me tiene amenazada con ir a la policía y yo no quiero ir a la policía». Moncayo entregó su celular, facilitó la clave y jamás buscaron corroborar lo que dice rastreando su contenido. También se negó que declarara como testigo el hombre con el que Ana dijo haber perdido su virginidad, con lo que se podría demostrar que eso ocurrió muchos años después que los hechos que le imputan al padre. Además, esto, como dije, consta en la historia clínica de la segunda terapeuta de Ana. Se negó la admisión como prueba de mensajes de WhatsApp entre Martín y su hija Ana, así como registros de audios y videos detenidos de los teléfonos celulares de Martín. Ana y la madre dijeron que había fotos de Ana desnuda en el teléfono de Moncayo, pero no había nada de eso. También la defensa explicó que se negó la admisión como prueba de un audio muy relevante en el que Bea dice claramente y frente a testigos que su padre nunca la había tocado. El audio dice textualmente:
papá no me tocó, yo me toco sola. La actual pareja de Martín declaró que Bea dijo eso mientras cenaban Ana, Bea, Martín y ella. Bea le empezó a tirar de la manga y le dijo, papá no me tocó, yo me toco sola. Bea luego se dirigió a Ana y le dijo, vos no te enojes, yo quiero decir la verdad. Ana se enojó mucho, no quiso seguir con la conversación, llamó a la madre para que las viniera a buscar. Esta conversación está grabada y fue presentada en la causa. Una abogada por la defensa afirmó, tal como consta en el expediente, hubo un enojo desproporcionado de Ana que se vio delatada llamando a su madre para que saque a Bea de allí, tratando de evitar que Bea siguiera contando y delatando las maniobras que venían pergeñando Ana y su madre. Esta obstrucción probatoria se agrega a la previa denegación de un acta notarial aportada por Martín sobre un mensaje que le envió Bea en el 2021 que decía: tengo que decirte algo por FaceTime. Es algo que no te va a gustar. Mi mamá me dice que no me venís a buscar porque vos tocar a mí. Eso no es posible. Mi psicóloga dice que vos tocas a tus hijos y no me gusta para nada. Mi mamá se pone celosa. Y más adelante dice, lo siento mucho si mamá me reta a mí y seguro que ella me lleva a la policía y no quiero ir a la policía. También se denegó el acceso a los celulares de las denunciantes para peritarlos tal como el imputado hizo con sus 2 teléfonos que le fueron secuestrados al detenerlo. Por otro lado, la defensa destaca que el juez presentó al jurado instrucciones en las que no se incluyó ninguna descripción, siquiera mínima, de cada uno de los hechos sobre los que el veredicto debía versar. El veredicto de un jurado popular debe versar sobre hechos y no sobre fórmulas abstractas sin contenido fáctico discernible. Al día de hoy, el imputado no puede saber con precisión cuáles son los hechos por los que exactamente fue declarado culpable. El artículo 202 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece las causales de nulidad de un juicio, incluso del juicio por jurados, y dice que la nulidad puede ser declarada si se afecta el derecho a la defensa, a la imparcialidad del tribunal o si se infringe una garantía constitucional. A menudo en el expediente se cita el comité de la CEDAW que recomienda a los estados parte adoptar medidas eficaces para proteger a las mujeres contra la victimización secundaria en sus interacciones con las autoridades policiales y judiciales. Pero esto no puede hacerse lesionando el derecho a la defensa del imputado. A eso la defensa opuso los artículos 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protegen la garantía de defensa en juicio. El alegato de la defensa consigna que 6 peritos, incluyendo 2 de la Fiscalía, dijeron que Martín no tiene ningún signo psicológico de ser un abusador. No se ordenó el test de Minnesota, que es muy fiable y válido, y no involucra la subjetividad del psicólogo como ocurre con las técnicas proyectivas. El test solicita que la persona responda con verdadero o falso a un número de afirmaciones y tiene escalas de valores para determinar si la persona está respondiendo de manera honesta o trata de exagerar o minimizar sus respuestas. Como no se ordenó realizar este test, la defensa presentó los resultados del test de Minnesota realizado a Moncayo. Y no hubo ni un solo indicio de psicopatía o de falta de empatía, que son 2 rasgos comunes en los abusadores sexuales. Si fuera un monstruo, algo debería haber salido en los informes, dijo el abogado defensor en el juicio. Más de 5 expertos mostraron que es una persona empática. La perito de la defensa, Margarita Marzán, solicitó que se efectúe a Ana el test de Minnesota, que está validado científicamente, y señala que Ana fue examinada por un especialista en niños, aunque ya era adulta, cuando realizó la denuncia. El objeto del test de Minnesota es descartar que exista una patología en Ana que pondría en tela de juicio la verosimilitud de su relato, aunado a una técnica utilizada en su terapia individual que era altamente contaminante.
El fiscal desestimó el test de Minnesota, calificándolo como una práctica innovadora, pero el test es una herramienta fiable y ampliamente utilizada que se aplica desde 1942. Negando el estudio de personalidad de las dos denunciantes, Ana y su madre, también se vulneró el derecho a la defensa, ya que se impidió que se investigue su hipótesis del caso. Marsan declaró que en una de las pruebas se sospechó que Ana podía tener un trastorno límite de la personalidad, también llamado borderline. Uno de los rasgos de ese trastorno es la falta de regulación emocional. Varios testigos señalaron que Ana se llevaba mal con todo el mundo. Incluso el abogado de la defensa subrayó cómo había dicho que odiaba a todos. La personalidad borderline, que ignoramos si Ana tiene, porque no se permitió hacer tests de personalidad a las denunciantes, es la de una persona que cree que todos quieren perjudicarla, de una marcada impulsividad, relaciones personales inestables e intensas, cambios bruscos entre idealizar y devaluar a las personas. Por un lado, Martín aparecía como el mejor padre del mundo y por el otro como un monstruo. La personalidad borderline suele incluir comportamientos o amenazas de quitarse la vida y cambios rápidos de estado de ánimo. Lo primero que me llamó la atención, lo sesgada que estaba la perito. A mí me hubiera gustado poder tomar alguna técnica más exhaustiva donde se pueda ver si hay algún trastorno de personalidad. ¿Por qué? Es muy común en las adolescentes, porque esto es una patología que comienza en la adolescencia, que existan trastornos límite de personalidad. Yo cuando conocí la causa pensé enseguida en un trastorno límite de personalidad. Y el relato lo iba diciendo a medida que iba transcurriendo la pericia. A pesar de que ella no tenía que decir un relato, se le iba preguntando y ella iba dando información que era circular, absolutamente circular. Tiraba títulos sin dar detalles. Y no se le preguntaba, lógicamente, porque no era el espacio para eso. Hubiera sido, en todo caso, un espacio para eso, una declaración testimonial que, al ser mayor de edad, no se había podido utilizar el protocolo, digamos, ¿no? Entonces, eso a mí, como perito, me ató las manos, digamos, porque lo único que se hacía era tomar técnicas proyectivas absolutamente inadecuadas en estos casos, que no se puede probar nada, porque si salen algunos rasgos, dibujos o lo que fuera, que tuviera alguna cuestión sexual en todo caso, que aparezca en los dibujos, nada de eso puede probar que el hecho fue consumado, o que fue incluso perpetrado por quien dice ella. O sea, que es inútil hacer una pericia en esos sentidos, ¿no? Yendo hacia ese lado. Si tenemos una perito absolutamente sesgada, como ocurrió en este caso, estamos complicados porque la perito oficial es lamentablemente la versión que van a escuchar los juzgadores para ver si la prueba es, digamos que eso es prueba de que el hecho existió, cuando esa pericia no es vinculante, no nos sirve para nada. Marsan señaló también que la perito de la querella usó el inventario de frases revisado de Colombo, una técnica inductiva no validada científicamente. Señaló que la APA, la Asociación Americana de Psicología, descartó los dibujos en las causas de abuso sexual porque no cuentan con validez científica, y destacó que Bea, de 17 años entonces, no debió ser tratada como una niña. En el juicio sucedió otro hecho gravísimo. Una perito oficial dijo que era falso lo que sostuvo la perito de la querella para atribuir al acusado una personalidad compatible con un monstruo abusador. La perito de la querella dijo: durante el juicio hemos encontrado rasgos compatibles con un abusador, queriendo sumar a la perito oficial a sus propias conclusiones, cuando la perito oficial concluyó lo contrario y así lo ratificó luego en el juicio. Martín fue sometido a una batería de pericias psiquiátricas y psicológicas y en ningún test se encontró un indicador compatible con los hechos imputados. Por otra parte, la hermana de Moncayo y otros testigos contaron que Moncayo siempre tuvo trato con mujeres de su edad, no con mujeres muy jóvenes. El caso Martín Moncayo me golpeó muchísimo. Cuando me enteré de lo que había ocurrido, realmente me parecía mentira. Más allá de la aberración jurídica, yo doy fe total de lo que es la integridad moral y ética de Martín y lo derecho. Parte de la historia de un gran despecho. Generó una reacción inusitada, ¿no? Inusitada por el daño que le hace a sus propios hijos.
Dejemos de lado lo que puede ser en relación a Martín. Supongamos que ya no hay ningún lazo de ningún tipo más que el odio. Pero ¿y los hijos? Conociendo a Martín, me imagino lo que debe ser el modo como le arrancaron sus hijos. Yo soy padre, creo que no hay cosa peor que a uno le puede ocurrir. Como que le corten parte del cuerpo, ¿no? Creo que es inocente por todas las cosas que he dicho, porque lo sé una persona proba, absolutamente ética, porque lo he frecuentado muchísimo. Sé de dónde viene, de dónde sale. La situación de sus dos hermanos, la forma como se han puesto al lado de él, solo podría ser pensable si tuvieran el convencimiento de que es una persona que no ha hecho de lo que se lo acusa, pero además que merece un juicio justo, que es lo mínimo que merece. En síntesis, pensamos que el abogado Martín Moncayo es inocente porque los hechos delictivos que se le atribuyeron son posiblemente producto de la mala praxis de la psicóloga de Ana, que implantó recuerdos en su paciente, generándole por eso un gran daño a ella y a su familia. La declaración de Ana, que es la única de las hijas que declaró en el juicio, careció de detalles, no dio testimonio de un solo diálogo mantenido con el padre en los supuestos hechos de abuso. Los informes sobre las técnicas del tratamiento son compatibles con la hipótesis de la implantación de recuerdos. Es inaceptable que los operadores de la justicia admitan recuerdos recuperados mediante esas técnicas en las denuncias por abuso sexual. Los peritos de la querella y los peritos oficiales no dominan el tema de los recuerdos falsos. Esto es inadmisible en un organismo que pretende impartir justicia. La evidencia sobre la implantación de recuerdos falsos no es algo reciente. Los primeros estudios de Loftus sobre este tema datan de 1995 y el programa de investigación continúa con Shaw y Porter en su estudio del 2015, con Lindsay y colegas en su estudio del 2004 y con Odgar y Pattis, entre muchos otros autores. La evidencia de esta mala praxis surge también del tipo de relato que desplegó Ana, sin detalles, sin diálogos que puedan haber tenido lugar con el padre, sin un impacto emocional y lleno de contradicciones sobre el lugar, la fecha y la cantidad de abusos que dice haber padecido. El hecho de que haya registros escritos en la historia clínica de su psicóloga en los que Ana duda de que estos abusos hayan tenido lugar, termina de completar este panorama. Ana dice: ¿cómo voy a hablar si todavía no sé si fui abusada? No voy a dejar de tener dudas nunca. Me preocupa no saber y lo más grave de todo, 2 años de prisión preventiva. Ya se acabó la joda. Sáquenlo. Todas estas son palabras de su hija Ana, cuando dudaba si ella había sido abusada o no. Una joda que se ha llevado la vida, la salud física y mental de una buena persona, y vimos también que la hipótesis de que Bea haya sido abusada por su padre también es implausible, que no se la dejó declarar ni siquiera en cámara Gesell, que en varias ocasiones dijo que su padre no había abusado de ella y que quien habla por ella es su madre, que presenta la denuncia pocos días después de saber que su esposo se volvería a casar, que debería divorciarse y vender la inmensa mansión en la que vive sola con su hija menor. Vimos cómo, según la psicóloga Marzán, la madre le hizo preguntas sugestivas a Bea cuando quiso saber si su padre abusaba de ella. El tipo de pregunta que supone la respuesta que se desea oír. Vimos también cómo en los exámenes psicológicos y psiquiátricos Martín aparece caracterizado como una persona que carece por completo de los rasgos de personalidad que suelen tener los agresores sexuales. Vimos también cómo la prisión preventiva que tuvo que padecer por más de 2 años fue completamente arbitraria y las innumerables trabas que los operadores de la justicia pusieron para que la defensa de Martín pudiera investigar sus hipótesis y exponer sus pruebas ante el jurado. Aceptaron que no declaren las 2 psicólogas que podrían contradecir a las psicólogas que eligió la madre sesgadamente. Se negaron a aceptar como prueba el testimonio del hombre que Ana dijo que la desvirgó, el testimonio grabado de Bea contando que su padre no la tocaba, sino que ella se tocaba sola, entre otros palos en la rueda que pusieron para que la defensa pudiera mostrar pruebas de su teoría del caso. Llegamos a un punto en que todos los hombres parecen estar en libertad condicional y ser culpables hasta que se demuestre lo contrario.
Como señala el escritor Alejo Shapire, el yo te creo hermana es una sanción social, incluso peor que la penal, porque rompe con la tradición jurídica, echa por tierra la presunción de inocencia y da por válida la voz de cualquier mujer denunciante. El abogado de la defensa señaló que en este juicio quisieron vender que cuando alguien sufre la penetración de un padre, algo aberrante, puede olvidárselo y recordarlo a través de una terapia. Con la terapia continúa, una caricia pasa a ser un tocamiento de culo y luego la envían a otra terapeuta para que recuerde más mediante técnicas de imaginación guiada. La terapeuta de Bea continúa, tiene un libro que se lo publicó el marido. Su testimonio, al igual que el de las dos terapeutas de Ana, es contrario a lo que dicen las principales teorías de la psicología del testimonio y de la memoria. La abogada de la querella sostuvo que era una falta de respeto decir que se trató de una falsa denuncia, pero con ese argumento, que bloquea toda crítica posible, está echando por tierra el derecho a una defensa, a una garantía constitucional. ¿Quién que pudiera considerarse culpable de semejante atrocidad le habría ofrecido a la hija ayuda contra el abusador cuando ella todavía no había dicho quién había abusado de ella? ¿Quién que pudiera considerarse culpable de semejante atrocidad hubiera pedido someterse al test de Minnesota y hubiera entregado voluntariamente el password de su teléfono móvil el día que lo detuvieron, donde es posible encontrar tanta información correspondiente a años de la vida de Martín? En el juicio, la defensa no pudo presentar pericias sobre la personalidad de Ana y la de su madre porque ese pedido fue denegado en la etapa de instrucción. También se le impidió a la defensa presentar los testimonios grabados de Bea y llamar como testigos a la primera psicóloga de Ana, la primera psicóloga de Bea y la persona con quien Ana dijo haber perdido la virginidad. Todas estas obstrucciones probatorias contravienen el derecho a la defensa, que debe garantizar la investigación y presentación de pruebas, asegurando así la igualdad de armas entre las partes. La parte acusatoria se basó en fuentes poco fiables. Por un lado, los recuerdos recuperados de Ana no son fiables porque provienen de un tratamiento con técnicas sugestivas. Por otro lado, las interpretaciones que hizo la segunda psicóloga de Bea a partir de un juego con muñecas no son fiables porque no se basan en criterios objetivos, sino en la subjetividad de quien los interpreta. Y no se tuvo en cuenta el principio in dubio pro reo, que significa en caso de duda hay que absolver al acusado. La baja fiabilidad de las pruebas implica que el acusado debería ser absuelto. Ojalá que la injusticia de condenar a Martín Moncayo termine con la nulidad del juicio por parte del Tribunal de Casación o con la liberación de Martín de toda culpa y cargo. Y ojalá que nuestros contemporáneos tomen nota del daño que está sufriendo nuestra sociedad con el incremento de las falsas denuncias y con la desactualización de la justicia en lo atinente a la psicología del testimonio y a la implantación de recuerdos. El objetivo de estas denuncias tienen detrás ocultar algún otro delito precedente. Lo que tiene el objetivo de una denuncia falsa es manipular al otro, o sea, doblegarlo y manipularlo a la contraparte, al cónyuge que se fue de casa, al cónyuge que hizo una ofensa al otro progenitor o por un tema de dinero. A veces hay detrás una extorsión económica. Las consecuencias luego de una falsa denuncia en el ámbito familiar son múltiples, sobre todo porque el sistema actual que tenemos con el solo relato de una de las dos partes separa a los hijos de sus padres. Es necesario entender como sociedad que tenemos que proteger a las infancias. Es necesario como sociedad crear conciencia sobre los daños que le genera a un niño, porque son irreversibles. Al niño lo empiezan a trabajar desde antes de hacer la denuncia inclusive, donde le insertan un relato, ¿no? Un relato que va a tener características especiales. Por ejemplo, es un relato que lo cuenta como si fuese un cuentito, donde no tienen emoción, no tienen una sensibilidad, no tienen una conexión con lo que está contando y no tienen detalles, porque el chico no vivió esa situación. Que el niño crea que fue abusado es gravísimo. La teoría indica que si una persona padece un trauma y no lo recuerda es por algo. No se puede forzar a que uno recuerde algo que no recuerda, para empezar. Segundo, está comprobado científicamente que si un abuso no fue recordado, que no es la mayoría de los casos, pues los abusos se recuerdan normalmente. Si un abuso no fue recordado, no se va a poder recordar por más que vaya una psicóloga que le obligue a recordar.
o que lo induzca a recordar. Tenemos que exigir que se cumpla la ley. Las leyes que están existen para su solución. No necesitan otras leyes. No digo que no se puedan mejorar, pero mientras tanto, tomemos y apliquemos lo que tenemos. Responsables los jueces y los abogados. Y hay que controlar a los psicólogos, los que son psicólogos de parte, porque tenemos un caso reciente en donde se hizo una junta que la ordenó el juez entre los psicólogos de parte y los psicólogos oficiales, el cuerpo médico forense que había hecho cámara Gesell y todos los estudios, porque no había un acuerdo entre los profesionales. Uno veía gallina y otro veía pollo. La palabra del denunciante se toma como ley. Entonces, vos, él, cualquiera que esté del otro lado, puede ser denunciado y técnicamente ya sos culpable. Lamentablemente no existe en la Argentina una estructura científica y legal como para hacer frente a las falsas denuncias. Es interesante pensar si realmente en la Argentina existe dentro de la misma justicia la capacidad para investigar estas falsas denuncias. Y yo no tengo duda de que hay jueces muy decentes, fiscales muy decentes, pero tienen miedo. Mi nombre es Ana Jazmín Carro y vengo a contar mi historia. Una historia donde no solo hubo una falsa denuncia de mi parte, sino una persecución del polo de la mujer, cómplice con la justicia de Córdoba, para condenar a un hombre inocente. Solo necesitan a una persona que diga algo en contra de un hombre para terminar condenado por no menos de 10 años a la cárcel, o 15, como mi papá. Mi historia comienza cuando tenía 14 años, empezando mi adolescencia. Me agarró un enojo con mi padre y no quería límites, no toleraba un orden, y en el colegio y la sociedad me mostraba cada rato que yo era una mujer y ningún hombre debía decirme qué hacer. En esa época, una amiga, verdadera víctima, me contó un abuso que sufrió, y con mi colegio, que apoyaba el feminismo o el hembrismo, y daba discursos constantes del odio hacia el hombre, incluso con varias falsas denuncias hacia profesores, tomé su historia como propia para sacarme de encima a mi papá. Le dije a mi mamá que él me había manoseado años atrás. Ella, sin dudarlo, lo enfrentó. Al tiempo lo detuvieron a mi papá y noté que las cosas se habían ido demasiado lejos. Hablé con mi abuela, le conté lo que pasó y que había mentido. Me acompañó a decir la verdad, pero no me dejó. Y hasta el día de hoy no puedo hacerlo. Bueno, ahora puedo, pero sigo esperando a poder y que se me escuche. ¿Cuánto hace que tu papá está preso? 4 años, casi 4 años. 4 años y 8 meses. 4 años y 8 meses preso. Jas tenía 14 años cuando lo denunció. Y automáticamente, rápidamente dijo, mentí. Tenía 14 años, una nenita. O sea, y la justicia hoy no la escucha. Yo.
Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.